En este vídeo vamos a hablar del crecimiento externo de una empresa. Ya vimos en otro vídeo el crecimiento interno de la empresa, es decir, cómo una empresa amplía su capacidad productiva mediante nuevas inversiones. Sin embargo, cuando una empresa crece externamente, lo va a hacer o bien adquiriendo parte o el total de una empresa, o bien mediante colaboraciones y cooperaciones con otras empresas, es decir, creando alianzas. ¿Qué objetivos se pueden perseguir al crecer externamente? Bueno, pues en primer lugar, se pueden intentar crear sinergias, es decir, aprovechar las capacidades y recursos de otras empresas para complementar los de la empresa que crece y así aprovechar, pues, por ejemplo, costes de escala o aprovechar nuevos mercados o aprovechar el conocimiento. En segundo lugar, superar barreras de entrada. Para poder entrar en ciertos países o en ciertos mercados, nos podemos encontrar barreras legales o barreras culturales, por lo que al comprar o asociarnos con una empresa local, estas barreras se podrían superar. Y en tercer lugar, aumentar el poder de mercado, es decir, ser capaces de acceder a un mercado mucho mayor y global, aprovechando, por ejemplo, los costes de escala. Vamos ahora a centrarnos en los distintos tipos de crecimiento externo. En primer lugar, en el grupo de adquirir parte o el total de una empresa, nos podemos encontrar con una fusión pura, una fusión por absorción o una participación en el capital social de la empresa. En una fusión pura, se unen dos o más empresas para crear una nueva. Las empresas que se unen pierden la personalidad jurídica y aparece una personalidad jurídica nueva para la nueva empresa que se ha creado. Sin embargo, en una fusión por absorción, una empresa va a adquirir a otra. La empresa que es adquirida va a desaparecer y su patrimonio se va a integrar en la empresa que está haciendo la absorción, cuya personalidad jurídica es la misma que antes de la absorción. Por lo tanto, la empresa que absorbe no pierde su personalidad jurídica. Y en tercer lugar, en la participación en el capital, una empresa compra una parte del capital de otra con la intención de dominarla, pero ninguna de las empresas pierde su personalidad jurídica. Podemos hablar de control total si la parte del capital social que se compra es superior o igual al 80%, se puede hablar de control mayoritario cuando se compra más del 50% pero menos del 80%, y podemos hablar de control minoritario si la participación en el capital es inferior al 50%. Una vez visto el crecimiento externo a través de la adquisición del capital de una empresa, vamos a pasar a ver el segundo grupo, que es crecer a través de la cooperación con otras empresas o la creación de alianzas. Dentro de este grupo vamos a hablar de tres categorías. Vamos a hablar de acuerdos contractuales, de acuerdos accionariales o de redes interorganizativas. Hablamos de acuerdos contractuales cuando se firman contratos o alianzas a largo plazo. Dentro de este grupo hablaremos de los consorcios o de las uniones temporales de empresa, que son empresas que se van a unir para llevar a cabo un proyecto común que suele ser de grandes dimensiones y suele ser importante, y que difícilmente cualquiera de las empresas que forman el acuerdo podría llevarlo a cabo de forma individual. Hablamos de acuerdos accionariales cuando se unen varias empresas para crear una nueva, o bien una empresa participa en la otra de forma minoritaria, pero sin ninguna intención de dominarla, es decir, participan de manera que puedan llegar a acuerdos comunes. Un ejemplo de acuerdo accionarial son las empresas joint venture, que son la unión de varias empresas para crear una empresa nueva que es conjunta. Ninguna de las empresas que forman la joint venture pierde su personalidad jurídica, sino que lo que se hace es aportar capital para crear una nueva empresa. Se puede crear una empresa conjunta, por ejemplo, cuando una empresa quiere entrar en un nuevo país en el que no tiene redes de contacto y entonces se une junto a una empresa local para crear una nueva empresa, de manera que la empresa local ponga el conocimiento sobre el mercado local y la empresa extranjera pues aporte el conocimiento, aporte la tecnología y aporte el capital. Hablamos de redes interorganizativas cuando se forman redes con pluralidad de acuerdos de cooperación
donde además en esos acuerdos hay múltiples participantes que no solamente tienen que ser empresariales, sino que pueden ser instituciones públicas o universidades, y además se forman muchísimas relaciones muy complejas entre ellas. Un ejemplo de redes interorganizativas van a ser los clúster o conglomerados geográficos, donde en una misma zona geográfica se crea una red de contactos enfocado a un determinado sector. Por ejemplo, en Silicon Valley, en California, el sector donde se han creado las redes son el sector de las nuevas tecnologías. Allí podemos encontrar todas las grandes tecnológicas y además las universidades que hay pues forman trabajadores en nuevas tecnologías que van a aportar la mano de obra a las empresas. Por último, vamos a hablar de la concentración empresarial. En vez de clasificar el crecimiento externo, como en el caso anterior, por la participación en el capital o por la colaboración, se va a clasificar por el tipo de concentración que se va a dar, es decir, cómo se van a agrupar las empresas para formar un gran capital y aumentar su poder, aumentando también su tamaño. Vamos a hablar de 4 tipos de concentración empresarial. En primer lugar, la concentración vertical o trust. En segundo lugar, la concentración horizontal o cártel. La concentración geográfica o clúster de la que ya hemos hablado. Y la concentración financiera o holding. En la concentración vertical o trust, varias empresas de un mismo proceso o cadena productiva se van a unir para poder tener integradas en una misma empresa todos los procesos que necesitan y así tener menos dependencia del exterior. Se puede hablar de concentración vertical hacia atrás cuando lo que se integra es a empresas proveedoras y se puede hablar de integración vertical o concentración vertical hacia adelante cuando lo que se integra son a empresas distribuidoras. Hablamos de concentración horizontal o cártel cuando varias empresas del mismo sector llegan a acuerdos para eliminar la competencia. Lo pueden hacer fijando precios o lo pueden hacer fijando cantidades o repartiéndose el mercado. Esto ocurre cuando un sector tiene una estructura oligopolista donde hay muy pocos oferentes. En Europa está prohibido por la ley llegar a acuerdos que limiten la competencia. Hablamos de concentración geográfica o clúster, como ya hemos comentado, cuando se llegan a acuerdos complejos con muchos participantes que no son solo empresariales, sino que pueden ser instituciones públicas o pueden ser universidades. Se da en un solo sector y en una misma localización y se van a crear sinergias entre los distintos participantes, como puede ser que un sector en un mismo lugar tenga acceso a un mercado de trabajo especializado porque las universidades forman en ese campo de especialización o tener en ese mismo lugar y ese mismo sector un mercado de capital que esté interesado en invertir en ese sector. Por último, hablamos de concentración financiera de capitales o holding cuando tenemos una empresa matriz que controla a un grupo de empresas llamadas filiales por medio de la participación mayoritaria en el capital. Es decir, se va a crear una sociedad de sociedades donde se van a tener ventajas fiscales y además desde una empresa se va a controlar y se va a supervisar a todas las empresas del grupo. Para cerrar el vídeo lo vamos a hacer con una imagen que resume el tema. Tenemos por un lado los objetivos de crecimiento externo, los tipos de crecimiento externo si se adquiere una parte o el total de una empresa, los tipos de crecimiento externo si se coopera con una empresa o se crean alianzas y los tipos de concentración empresarial.